La conferencia de cierre busca poner en perspectiva los múltiples rostros de la educación rural y es de la mano de un profundo y comprometido conocedor del tema que ha fatigado los cientos de miles de caminos en la educación antioqueña, gestionando, acompañando, conduciendo los procesos educativos en nuestra región. Y precisamente la conferencia, la ponencia que nos trae a continuación, el doctor Néstor David Restrepo Bonet, por Colombia, es Alteridad descubierta en los rostros de la ruralidad. Néstor David Restrepo Bonet es secretario de Educación del Departamento de Antioquia, filósofo y teólogo, experto en derechos humanos y políticas públicas, resolución de conflictos urbanos, historia de la violencia y los conflictos en Latinoamérica, especialmente de Colombia, destacado en la relación entre memoria y filosofía, así como en el vínculo entre ética y política. Es magíster y doctor en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana sede Medellín y de la Universidad Gregoriana en Italia. En 2015 fue reconocido por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, como el mejor funcionario de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, en el país. Se desempeñó como docente e investigador de la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB, Universidad EAFIT y Corporación Universitaria Remington, importantes casas de estudio de educación superior de Medellín. Quiero entonces agradecerle al doctor Néstor David Restrepo Bonet, quien en estos días ha estado muy atento. El primer día nos acompañó dando la bienvenida a nuestro congreso y hoy para el cierre entonces lo hemos invitado. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. A él muchas gracias. A SEDUCA también por el apoyo para este primer congreso latinoamericano de educación rural. Ya pasó. Vamos a dormir, Manuel. Esté pendiente ahí, 4 ojos, que el corte nos coge por detrás. Dale una vuelta ahí a la escuela. Mira ahí por el camino. Rápido, boca de pilas. Caluz, ¿y usted qué dijo en la casa sobre las gafas? Que me había metido un potro en una vaca, me estaba persiguiendo, que por correr se me cayeron las gafas. ¿Y si le creyeron? No, me pegaron y no me van a dejar salir. ¿Y usted ya dónde sacó esas gafas? Donde mi tío las saqué de un cajón. ¿Y usted se ve bien con esas gafas?
No, estas gafas solo me sirven para ver de cerquita. ¿Qué dice ahí, poca luz? No le dije pues que estas gafas solo me sirven para ver de cerquita. Qué bien. Niños, vamos a empezar la clase. Ah, eso también no va a ver. ja. Dígame qué dice ahí. No, esas camas están como viejas. Que nunca se mugre. ¿Qué dice ahí? Dígame qué dice ahí. Ah, pues voy a esa letra tan grande. Dice, ponte el uniforme, queremos más fútbol y menos clase. Mentiroso, usted sí es mentiroso. Ah, es que usted está viendo, dígame pues qué dice. Ah, no me crea. No le creo. Ah, bueno. Claro, Manuel. Profe, ya voy. Luisa, venga un momento, por favor. ¿Quiénes estuvieron acá mientras que yo me fui de viaje? Que yo sepa nadie, porque yo aproveché que usted salió para ir al pueblo a hacer unas compras y dejé todo organizado y bajo llave. ¿No será que usted está prestando otra vez la escuela para esas reuniones? No, yo no estoy prestando la escuela para nada. Dígame la verdad, Le Luisa. estoy diciendo la verdad. Yo no estoy prestando la escuela para nada. Bueno, niños, vamos a empezar. Les voy a repartir estos pinceles a las chicas y a los chiquitos para que me ayuden a hacer los detalles. Y tú, Mauricio, ayúdame a repartir esas brochas para pintar primero la pared blanca. ¿Listo? ¿Qué pasa, chicos? ¿No les gusta pintar? Profe, Momento. ¿Qué pasa? ¿usted está segura de lo que está haciendo? Mejor no lo haga. Bueno, niños, entonces, ¿me van a ayudar? Esta escuela es de ustedes, de nadie más, ¿cómo así? La escuela merece respeto, ¿sí o no? ¿Cuándo vamos a empezar a hacer fuerza para Derecho, sí, sin mancha. Y los más altos, ayúdenme allá arriba. Ay, no. Ay, mentira. ¿Cómo va, Chiqui, con ese río? ¿Ya le ayudo? Eso. Eso, va muy bien, Genaro. ¿Qué pasó? Y acá, ya con la mochila. Sí, claro. Las manchas de la vaca. ¿Cómo van aquellos con la montaña? Sí. Suave. Cristian, ayúdame a terminar el cielo. Genaro, dame un momento, por favor, córrete. Ayúdame, linda. Vamos a poner esta pupitre aquí. Sí. Dale. Ya acabaron el río con chicas. Sí. Manuel, ¿cómo va esa cancha? Pies llagados y tierra maldita, larga fila en grises de mañana, humea el caucho por 1000 chimeneas, nos espera un día como los demás, las sirenas, los gritos, el fango, te veo el corazón cansado, compañero, leo en tus ojos el dolor, tienes el pecho frío, el hambre, ya no tienes nombre, hombre desierto y sin llanto, tan pobre que ni mal te queda, tan cansado que ni espanto tienes, hombre gastado, hombre que fuiste fuerte. Si volviésemos a vernos, ¿con qué rostro nos miraríamos? Buenas tardes para todos.
Sé que ya están cansados, que están pensando ya en el viaje de regreso, pero en estos cortos minutos, aprovechando la oportunidad que me dieron de compartir con ustedes, quisiera, más que una conferencia académica, pues si bien es cierto su título rimbombante, la alteridad, más que conferencia o discusión académica, quisiera que reflexionáramos sobre todo a partir de una pregunta que le hacen a la profesora. ¿Ya habían visto esas imágenes o no? Los colores de la montaña. No crean pues que mi conferencia iba a ser pues la película, pues tampoco. Pero hay una pregunta que debería ser la pregunta que nos motive a nosotros para el rostro. Esa palabra rostro es muy significativa. Lástima que nosotros le robamos el sentido. Lo dije en otra conferencia, la palabra más bonita es il volto, que es rostro en italiano. Es que cuando nosotros hablamos de rostro en español, como que hacemos referencia a cara. El rostro es esto, unos feos, otros bonitos, ¿qué culpa puede ser? No, pero, ¿qué culpa? Pero es esto, es la cara. La palabra il volto va más allá. Il volto, cuando se habla de il volto, es la integridad de la persona. Cuando yo miro de frente, cuando te estoy mirando a los ojos, no estoy mirando solamente unos ojos momentáneos. Estoy descubriendo y redescubriendo una historia. Poca luz, ¿qué dice ahí? ¿Se vieron? Y leyeron la frase que decía: más fútbol, menos clases. Una manera bacana de disimular la realidad. Pero cuando empieza a pintar, llaman a la profe y le preguntan. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Usted está segura de lo que está haciendo? Yo les pregunto a ustedes, profes, ¿ustedes están seguros de lo que están haciendo? ¿Están seguros de lo que están haciendo? Si alguno dice que no, váyase. Pues me da pena. Me da pena decirles esto ya saliendo, pero váyase. Por una razón muy sencilla. Porque estás haciendo daño. ¿Así? Claro. Podríamos tener cualquier cantidad de opciones. Me lo han escuchado en otros municipios, lo cuento como anécdota personal. En mi casa somos 7 hijos. Gracias a la berraquera de mi mamá y a la bendición de Dios, todos profesionales. Y entonces imagínate el orgullo de mi mamá, no. Quedó viuda con 5 hijos inicialmente antes de los 30 años. Y la muy descarada se volvió a casar. ¿Ah? No, es que eso quién lo es. Yo hablo de mi mamá, ella sabe que yo hablo de ella, entonces no hay problema. Porque la admiro tanto que ella sabe que hablo de ella. Y entonces cuando ella empieza a hablar de sus hijos, y entonces, ay, güey madre, 2 ingenieros civiles, 3 ingenieros navales, y Néstor, profesor. Pues, hasta bajan el tono de voz, ¿no han notado? Profesor. Pero no solo eso, sino que con quien está hablando remata. Pobrecito. Pero los demás le ayudan, ¿cierto? Es que, no momentico, ¿cómo que los demás le ayudan? Y es que ese ingeniero, ese abogado, no necesitó el profesor. Por eso les pregunto a ustedes nuevamente, profe, ¿usted está seguro de lo que está haciendo? Cuando planteamos ese sí con firmeza, no se deje llevar por el tumulto.
Y es que ahí la histeria colectiva, ¿estás seguro? ¡Sí! Ay, güey, pucha, ¿qué fue lo que dijeron? No. Cuando planteamos ese sí, lo que nosotros en último término estamos diciendo es que hay realidades distintas en nuestra historia que nos obligan a una alteridad completamente distinta. No sé cuántos estemos aquí en este momento, arrancamos más de 1000. ¿Saben qué significa eso? 1000 rostros distintos. Por eso el concepto de rostro obliga a que nosotros, maestros, le demos una lectura completamente distinta a la que se le ha dado desde nuestro lenguaje. Una definición semántica, una discusión en su significado. No, a nosotros nos obliga a otra realidad. Porque el contrato social con el que nos movemos todos los días nos lleva a una visión casi ideal de la sociedad. ¿Cuál es la sociedad perfecta? No en la que nos movemos nosotros. Es más, no existe esa sociedad perfecta. Y por eso vieron en la escena, aunque me gasté 6 minuticos de lo que me dieron en el video, vieron que la profesora se levanta de su cama con miedo, ¿lo notaron? Es que somos humanos. Somos humanos. Este año o el año pasado, cuando hablamos del Día del Profesor, utilizamos la figura del superhéroe, ¿lo vieron? Superhéroes anónimos. Para mí no hay nada más gratificante que la figura del superhéroe. Pero ¿saben cuál es mi superhéroe favorito? ¿Ustedes tienen superhéroes favoritos o no? Para mí hay uno genial, el Chapulín Colorado. ¿Saben por qué? Porque es humano. No es el filósofo que yo más recomiendo, pero hay un texto pequeñito, creo que lo referencié en alguna vez, El héroe como proyecto moral, de Fernando Savater. No es el filósofo que yo más recomiendo, pero ese librito es interesante, es pequeñito. Y es lo que dice hoy, ha cambiado la figura de héroe. Anteriormente el héroe era Superman. Pero es que donde estaba Superman no habían problemas, o él los solucionaba. Y en Ciudad Gótica algo pasaba, llamaban a Batman. Cuando llaman al Chapulín, a veces enreda más la situación. ¿Sí o no? Pero le da miedo. Pero se angustia. Brega a esconderse. Y en medio de eso se enfrenta al problema. No necesariamente tiene que solucionarlo. No hay nada más mentiroso en nuestras frases populares que aquello que dice: todo en la vida tiene solución menos la muerte. Mentiras. Hay cosas que no tienen solución, pero hay que enfrentarlas. Ese contrato social que nos lleva a pensarnos una sociedad perfecta es concebir que el otro es perfecto, o peor aún, que el otro me sirve siempre y cuando sea perfecto. La aspiración de los grupos humanos no se limitan a lo enunciado en el contrato social. Nosotros, que nos enfrentamos todos los días con realidades, perdónenme la redundancia, con realidades reales, nos obligamos a ver esa sociedad imperfecta, esa posibilidad de un futuro feliz sobre la posibilidad de lo humano se va convirtiendo en una construcción cotidiana, construcción en la cual yo entro a ser protagonista real. Por ende, el reto para estos tiempos es la construcción pacífica de la realidad. Ojo, una construcción pacífica que no se limita al acuerdo firmado en un lugar determinado, La Habana, por ejemplo. Esta mañana instalábamos el evento de educación inclusiva y la representante de la universidad decía: es que estamos en pie de lucha. Qué frase tan bacana para hoy, ¿no? Un 21 de noviembre.
El que lo entendió, lo entendió. Estamos en pie de lucha y tiene que ser la reacción de todos los días, pero esa lucha pacífica frente a la imperfección de la sociedad. Los resultados de esos acuerdos que se firman, de esa construcción cotidiana, es el proceso de restablecimiento de las instituciones y un desarme de las estructuras que estaban fuera de la ley. Pero también es un reto para nosotros, que es pasar del lenguaje tradicional dualista y juridicista que crea exclusiones y nos encasillan en un modelo de reintegración social. ¿Qué necesitamos? Una restitución simbólica como punto de partida para la construcción de comunidades abiertas, resilientes, incluyentes, que se transforman en la cotidianidad. Es una reconstrucción de la condición humana desde el proyecto mismo de la vida de los involucrados y no solo el cumplimiento de la norma, es decir, la voluntad del legislador. Aquí hay un gran complejo social y es que nos vamos acostumbrando en el lenguaje a repetir palabras y olvidamos su significado. ¿Cuánto llevamos hablando de paz en Colombia? Yo difiero de aquellos historiadores, lógicamente el debate está abierto, no ya, pero lo podríamos hacer. Es que el conflicto en Colombia lleva aproximadamente 60 años. Yo no creo eso. La historia de Colombia se ha hecho a través del conflicto. Que es que ese conflicto ha ido cambiando de nombres, de protagonistas e inclusive de consecuencias. Ah, eso es otra cosa. Pero la historia del ser humano se escribe a través del conflicto. Entonces, de tanto repetir paz, creemos que la paz fueron los acuerdos firmados. No, hay una conflictividad social que obliga a un protagonismo de la condición social. ¿Cuál es el protagonismo del maestro? ¿Cuál es el protagonismo del papá, de la mamá? En la construcción de una realidad pacífica. ¿Cuántas veces nosotros repetimos la palabra amor por todas partes? ¿No le ha pasado que llegan a una tienda y quien atiende dice, amor, ¿en qué le puedo servir? Pues, ¿cómo que amor si apenas me conociste, venía a ver? ¿Cómo es el negocio? ¿Proponga o qué? No, eso no es amor. Ah, es que cambiamos el significado de la palabra. De todo aquello que fuimos diciendo, viviendo y sintiendo, nos acostumbramos. Y cuando nos acostumbramos, pasamos a ser sencillamente cifras. Cifras en un anaquel de un escritorio de un funcionario público. Perdónenme aquí el ejemplo, no lo traigo en estas hojitas, pero se van ocurriendo. Recién llegado a la Secretaría de Educación, les decía, tal vez en la segunda reunión, aquí está Fabio y algunos de la Secretaría no me van a mentir, es que ¿para qué nos ganamos nosotros si no atendemos bien los maestros? ¿Cómo le voy a decir yo a un maestro que llega a las 5:30 de la tarde a la Secretaría, vuelva mañana? Y le falta una firma. ¿Usted qué va a saber si ese vuelva mañana le enredó la vida? Porque usted no sabe si viene por allá de Tarazá con los pasajitos prestados para devolverse en el último bus y usted le dice vuelva mañana. No, pues ¿por qué? Entonces alguien me decía, ¿crees que son 200 personas en una fila diciendo lo mismo? No, diciendo lo mismo. No. Puede que el relato sea igual, pero ¿sabe una cosa? El relato del que llegó primero hasta el que llegó de último es su problema, es su esencia de vida. Y usted merece que lo escuche tanto si llegó a las 8 de la mañana como a las 5 de la tarde, porque es su realidad, es su esencia. Ese funcionario no merece la palabra servidor. Recoge tu relato, puede que lo pase porque es muy rápido en el teclado, lo imprime y lo mete en una carpeta con 1000 folios, esperando una firma.
Usted necesita que lo traten bien. Ahora les decía, no todo tiene solución y puede que usted se vuelva patarazada en el último bus. ¿Cómo le fue? No me solucionaron el problema, pero hasta me atendieron lo más de bien. Eso hace parte de la esencia del ser humano. Eso hace parte de la construcción de todos los días. Esto trae consigo el conocimiento de la realidad, maestros. Conocer qué está pasando, por una razón muy sencilla. Porque a nuestras generaciones hay que decirles que eso que pintaron en las escuelas y que usted con su valentía fue capaz de decir, sí, estoy seguro, y prefirió el paisaje, eso sucedió. Eso no hace parte de un libro de terror. Y esa historia de sangre, de muerte, de dolor, donde muchos niños con esa misma edad no alcanzaron a contar porque ya no están, eso pasó. Y nosotros necesitamos contar y relatar y escuchar que eso pasó. ¿Para recordar el dolor? No, para saber que no puede volver a pasar. Y por eso el rostro asume un nuevo significado. La reducción de lo vivido al hecho y no al testigo, es decir, el trauma antes que el rostro. La vulneración fenomenológica descrita es un acontecimiento natural. A veces reducimos tanto nuestra historia que la llevamos sencillamente a datos. Crea una insensibilidad social frente a lo sucedido, a ese rostro humanizado, lo que yo llamo el testigo. Ese testigo que distingue perfectamente entre hecho y acontecimiento. Hecho, todo aquello que sucede todos los días. Eso es un hecho. Acontecimiento es cuando ese hecho fractura mi historia y me hace, por lo tanto, responsable de esa historia. Cuando a Hannah Arendt le preguntaban qué era lo que más le llamaba la atención en los juicios de Eichmann, era que quienes lo enjuiciaban pretendían mostrarlo como un monstruo, como uno distinto. Y ella decía, es que si es un monstruo, ¿qué le vamos a decir? Hizo lo que tenía que hacer. No es lo que ha sucedido en nuestra historia. No estoy hablando de un Auschwitz en 1945 en la Polonia de esa época. No, es un acto repetitivo. Entramos y justificamos. Y como nos acostumbramos a lo acontecido, lo del otro, qué pesar. Es más, terminamos diciendo, ojalá no me pase a mí. Qué pesar, ojalá no me pase. No, ya te pasó. El hecho de que le haya pasado al otro ya te sucedió. Porque la muerte del otro debería ser la muerte de un pedacito nuestra, de nuestra historia. Ya aconteció. Esa diferencia entre hecho y acontecimiento es lo que me permite realmente, perdónenme, si soy monotemático, reconocer en el rostro del otro lo acontecido y por lo tanto darle significado a su dolor. De lo contrario, será una historia más que vamos metiendo en el bicentenario y así se hizo Colombia. ¿Cuántos han muerto? Mire la cifra, no importa quiénes, mire la cifra. Generalmente, la prensa y la televisión pasan informes de cosas sucedidas para simple información. Se toma la realidad como un insumo de la labor comunicativa, luego analizada por estadísticos, sociólogos, en términos de números, frecuencias, porcentajes. Lastimosamente, me da pena decirlo y asumo consecuencias, los empleados gubernamentales convertimos esos números en un código para nuestros informes de gestión, a veces para las ayudas de entregas de materiales, para responsabilidades psicológicas, y esos datos configuran poblaciones vulneradas, pero no logran contener la afectación global que todos, miembros de una aldea global, sufrimos por lo acontecido a alguien, a nosotros, a todos en particular.
Esa verdad, la verdad que hay que escuchar, la verdad que hay que conocer, tiene muchos enemigos en los procesos de reconstrucción, pero lo más peligroso, el peor de los enemigos, es reducir lo acontecido a los roles que cada rostro ha adquirido en el conflicto, utilizando una clasificación binaria absoluta entre víctima y victimario. Esto no compone la armonía de los actores. El papel principal, lastimosamente, lo asume el indiferente. Así nos enseñaron a contar esta vaina, a contar la historia entre buenos y malos, a contar la historia entre vencidos y vencedores, a contar la historia entre víctimas y victimarios. Pero hay una realidad más allá que obliga, que condiciona, que responsabiliza. Las zonas grises, en definiciones que hacen los filósofos de la memoria español, impiden considerar que hayan víctimas puras y victimarios puros. Todos podemos ser víctimas y victimarios. Y esto es lo que tendría que ayudarnos a entender la realidad histórica, los sujetos de responsabilidad histórica que somos. No para buscar responsabilidades. Ya sabemos quién lo hizo y sabemos que tiene que pagar por ello. Esa es una condición de la justicia, o por lo menos esperamos que sea una condición de la justicia. A nosotros nos obliga a otra cosa, porque cuando queremos usurpar funciones, terminamos haciendo de todo y no haciendo lo que nos responsabiliza. No, la tarea de que el culpable pague lo que hizo, se la entregamos a la justicia, porque la tarea de nosotros es, desde las aulas de clase, fundamentar, sentar las bases del reconocimiento que trae consigo dos elementos fundamentales: la memoria y el perdón. La memoria entendida no sencillamente como el conocer aquello que sucedió, sino como reconocer lo acontecido que fracturó mi historia. Y el perdón no entendido como una virtud religiosa que adquiere su perdón bajo las consignas de la confesión en el catecismo cristiano, sino el perdón entendido como una virtud política, un perdón que no se exige, un perdón que se recibe. Son dos elementos completamente distintos. Esos asuntos penales, confiaríamos que fueran limpios, precisos, como el bisturí cuando hace la cirugía, pero de alguna manera la responsabilidad que adquiere el maestro en la construcción de la historia es realmente escribirla con las manos de aquel que ha padecido. Nosotros dividimos la sociedad entonces en términos binarios. Eso significa una definición vertical. Generalmente los malos terminan siendo excluidos en el lenguaje. La realidad es diferente. La realidad que vivimos no es sencillamente en blanco y negro. La realidad de la víctima o del victimario puede ser que no lo sea para siempre. Hay sobreposición de la definición de estos conflictos, de estas definiciones. Aquello de que ojo por ojo, diente por diente, o la versión nuestra, el que la hace la paga, obliga a una reconsideración desde la educación. Por eso, cuando hablamos de riesgos en la definición de la historia, podemos poner allí también el riesgo de contar la historia sin conocerla, o sencillamente definir la antropología como lo otro y no desde el otro. ¿Existen acciones éticas o existen personas éticas? Definiciones etéreas. La ética es una señora que va pasando por aquí por Las Palmas y le gritamos: ética, ven a nosotros. O hay realidades éticas que nos permiten definir qué significa esto. Una definición
que obliga, condiciona y responsabiliza el ser humano. El aparecer del rostro del otro se constituye en mi responsabilidad ética. En último término, lo que Levinas llama la filosofía primera. Esa aparición del rostro me constituye porque el otro me define como tal. En el caso de Levinas, la expresión de dolor, alegría, rechazo es respuesta segunda, pues lo primero es la aparición del rostro del otro como llamada. Es una nueva metafísica que se fundamenta en la llamada o aparición del rostro del otro. El rostro que obliga hoy un nuevo imperativo categórico. No sé si recuerden aquel imperativo categórico kantiano, ¿se acuerdan? Haz todo aquello que hagas de tal manera que el otro lo pueda repetir. Levinas dice lo contrario, no, eso ya no. Ya no es que lo hagas para que el otro lo haga. El nuevo imperativo categórico es mirando el rostro del otro y el otro que te dice no me mates. Eso ya es una orden. Y es una orden que sale no con palabra, sale desde el rostro, sale desde la integridad del otro. El otro, un rostro único y diferente, me convoca, me llama a no ser indiferente especialmente en la situación de miseria, de rechazo, de exclusión. El otro me constituye, no porque se presente como el más fuerte, el que se impone sobre mi yo, sino porque al contrario presenta una vulnerabilidad, es una fragilidad que se representa en una resistencia total sin obligarlo desde la fuerza. Es el rostro encarnado a través del cual se me manifiesta de manera específica el rencor o el amor o el sentimiento o incluso la indiferencia. Es este rostro, el rostro del otro, no de lo otro. Aquí hay que hacer una diferencia integral. Lo otro puede ser esa silla donde usted está sentada. Eso es lo otro. Se daña o se arregla o la botamos. Bueno, no falta la mamá que guarde lo dañado también, ¿cierto? Pero ya no sirve. El otro no se arregla o se bota. El otro escribe su historia, aunque sea una historia que no me guste, pero es su historia. Si la manera de pensar, una nueva manera de pensar renovada, integra la concepción de ser humano, tendría que ser entonces una ética del rostro, una ética que provoca compromiso, el compromiso de interpelarse y de ser interpelado, obliga lógicamente a ser seres humanos, amar y cuidar la vida. Esta integralidad reconoce los alcances de la justicia, de la legitimidad moral o axiológica de todo grupo humano. Y cuando se enuncia esta integralidad, automáticamente se van solucionando los conflictos. ¿Aquí qué tenemos? Tenemos una ética estética, acontecida, interpelada en el rostro del otro, que necesita dos elementos simbólicos, dos elementos antes mencionados, memoria y perdón. Aquí entonces abrimos paso a la ética de la armonía, en donde el otro me muestra su carne, su historia, su sentido, y yo acepto ser su compañero de camino cuidador. El otro, lo otro, se me aparece para que los cuide. Soy el que cuida del otro, soy el que me dejo cuidar por el otro. Una ética de la armonía que reintegra el valor de lo físico. Si nos devolvemos al medioevo, recuerden ustedes que se era más perfecto en la medida que más sufriera el cuerpo. ¿Se acuerdan? Y por eso la letra escarlata al pecador tenía que ir tatuada en el cuerpo. Hay un texto muy bonito que se llama
vita brevis. Vita brevis es de Jostein Gaarder, el mismo que escribió El mundo de Sofía. Jostein Gaarder recoge en un texto muy cortico también. Me da pena que le estoy recomendando textos corticos. ¿Qué dirán ustedes? Este solo lee lo cortico. Y allí recoge unas cartas que le enviaba Flora Emilia a Agustín o a San Agustín. Recuerden que San Agustín tuvo un hijo con Flora Emilia, a Deodato. Si alguien está esperando un hijo y quiere un nombre bonito para bautizarlo, a Deodato puede ser buena recomendación. No, uno aprovecha estos espacios para recomendar también, ¿cierto? ¿Por qué lo llamó a Deodato? No, por una conferencia que me dieron. Y en esas cartas de Flora Emilia, cuando Agustín empieza a hablar de pecado original, de lo malo del cuerpo, y Flora Emilia le reclama, oiga, un momentico Agustín, ¿cómo que esto es malo? Y usted no disfrutaba haciéndolo, pues. ¿Cómo va a decir eso? Y termina una de las cartas muy fuerte diciéndole, todavía sigue siendo maniqueo. Todavía, o sea, usted sigue siendo todavía con ese concepto platónico del cuerpo como cárcel del alma. Mentiroso. Usted me decía otra cosa a mí. Es que el cuerpo era lo malo. Y ese concepto se fue de tiempo en tiempo, de tiempo en tiempo. Y hoy todavía lastimosamente hablamos de sexo y nos sonrojamos. Y el cuerpo, mientras más tapadito lo tengamos mejor, qué pena. No, ahí está la realidad de tu carne, como te muestras. Pues no se vayan a empelotar ahora todos ahí, pues, porque se nos convierte esto aquí en un complejo aquí muy envergado, pero ahí está la esencia. Por eso hablamos de una ética de la armonía, donde se presenta la carne, se valora el cuerpo, porque es tu realidad. Yo lo pongo siempre como ejemplo también, y es, yo les apuesto que ustedes hoy se miraron al espejo en la mañana, ¿o no? Todos. ¿Y cómo se vieron? Bonitos, hermosa, mentirosos. Recuerden ustedes que en los campos de concentración no habían espejos. Y no habían espejos, ¿por qué? Porque era una forma de tortura. Usted y yo entrábamos al campo de concentración juntos. Cuando tu nombre se robaba y te tatuaban un número, y usted iba viendo en el transcurso del tiempo cómo el otro se desgastaba en su cuerpo. Hablamos del cuerpo. Y la pregunta era, si así está él, ¿cómo estoy yo? Primo Levi, en su texto, Si esto es un hombre, ya es un texto más grande, define los musulmanes, pero no lo hace en contexto religioso, sino él explica, Primo Levi, sobreviviente de Auschwitz, él explica que iba viendo los cuerpos cómo se iban encogiendo al estilo musulmán, y se encogían como mecanismo de defensa para el hambre, para el frío, para el dolor, porque ya la muerte se convertía en una consecuencia que se quería. Quíteme el dolor, pero yo no soy capaz de matarme. Pero ojalá me mate. Era una consecuencia final, porque ojo, lo que quiere el verdugo, o lo que quería, aquí no hablamos de víctima, victimario, lo que quiere el verdugo no es destruir tu carne solamente. Matar es fácil. Pues yo nunca he matado, quiero aclarar, ¿cierto? Que después no van a decir que... Pero matar es fácil. Pero es que lo interesante no es matar tu cuerpo. Es tu esencia, es doblegar el ser, es tu historia. Por eso hablamos de una ética de la armonía, donde tu cuerpo se convierte en un elemento esencial para contar tu historia. Ustedes se vieron en el espejo, bonitos, hermosos, y normalmente uno no lo piensa. Me voy a ir a fijar en el espejo, a no ser que lo programe. Y entonces ustedes paran en el espejo, esconde barriga. Hay otras que se paran por un lado, por el otro, ¿cierto? Pero vos lo haces automático, te fijas. ¿Saben una cosa? Ese rostro que ustedes vieron en el espejo
No sé si esto sea buena o mala noticia, como la tomen, me da pena, pero es el rostro que sus estudiantes ven todos los días. ¿Sabían eso? ¿Ya lo habían pensado? Es el rostro que ven ellos. Por eso, maestro, no dejes de sonreír. Porque es que vos te fijas en el espejo y te encontrás con una cara amargada. Es el que ven ellos. ¿Quién se enamora así de estudiar, por Dios? ¿Quién se enamora? No sé si han visto un video que se hizo viral en estos días, el niño llorándole a la mamá, ¿vieron? Es que el colegio no lo inventó Dios, lo inventó un señor loco que no pensaba en los niños. Qué mejor definición de esa, ¿no? Ahí está. Yo no sé si Michel Foucault se está revolcando en la tumba, pues ahí lo definió. Pero es que no solamente es la ética de la armonía, también es la ética del cuidado, porque esto supone una dramática de la vulneración, reconocer las violencias humanas. Significa una estética, reconciliación simbólica, ritual del encuentro, y una teoría o discurso antropológico, una propuesta hacia el futuro. Ya no es solamente tu realidad corporal, fundamental para contar la historia, también es tu realidad a futuro que empiezas a construir. El perdón es un acto heroico que generalmente solo se puede dar en el hombre religioso, pero no obliga al hombre religioso. El concepto de la historia hoy no puede imponer el perdón, pero sí ofrecer espacios de encuentro, ofrecer realidades que obligan a una nueva nación, promoviendo nuevas formas de racionalidad o encuentro personal entre los hombres. Muchas veces ese concepto de perdón fue causa de enfrentamiento, ahora obliga a reconciliación, especialmente para nosotros maestros, profesionales de la educación, como nos llaman algunos, que tendría mucha discusión, mucha tela para cortar, pero sobre todo para nosotros seres humanos. Cuando nos damos cuenta de lo fundamental que es nuestro papel no en el aula de clase, nuestro papel en la historia, en la imagen, la maestra no les habla de un concepto que estaba pintado en la pared de su escuela y los lleva al aula de clase a explicarles qué es un guerrillero, utilizo la palabra porque está allí, y les explica cuáles fueron las consecuencias de. La maestra los saca del salón de clase y con una motivación: esta es su escuela. ¿La escucharon? Esta es su escuela. Les pone pinceles y brochas en sus manos y ellos prefieren un paisaje. Ellos. La maestra no los llenó de conceptos, la maestra no los obligó a lo que tenían que hacer, les dio los nuevos instrumentos para hacer lo que querían hacer. Que en último término, lo que no pudo leer Pocaluz era tener uniformes porque querían más fútbol y menos clases. El papel del maestro, que tiene un rostro y que tiene una historia, obliga el papel del estudiante, que no es un instrumento de trabajo. Obliga la condición de ser humano. Alguna vez escuché un ejemplo que me dejó muy pensativo. Lastimosamente en muchos casos tiene razón. Y al maestro lo encierran en una pieza con un médico y un ingeniero, y a los 30 años vuelven a abrir esa pieza. El médico ya no sabría operar. Esto avanza tanto que ya estaría enredado. El ingeniero ya no sabría hacer un edificio. El maestro sale, tiza tablero y 10 más 10 da lo mismo. Muy complejo.
quienes tenemos al frente no son instrumentos de trabajo, son seres humanos, con rostro, con historia, con vida. No sabías escribir, pero en tu mano el arado era tu lenguaje. Y cuando así la tierra lo expresaba, la voz se te volvió más suave. Tu corazón, el agua, el viento pasaban con el río. Tu palabra fue la densidad del aire y la luz, toda su alegría. Un día, sin saber por qué, sin que supieras que la muerte venía, te quitaron la vida. El cielo alzó la frente como si llamaran de lejos. Tus ojos dulces, más que el horizonte, todo muerto mira como un hermano. Después te sembraron igual que una semilla. Tu silencio, cubierto por un árbol, dejó borrado el crimen. Tramaron las raíces sobre tu vida, pero aún te escucho respirar en las ramas. He visto tantas aves en el cielo como ataúdes para el cementerio. Esto me lo escribió un estudiante rural que le tocó despedir a su mamá sin saber por qué, sin nunca más encontrar su cuerpo. Sencillamente una carta le decía que no la buscara más. He visto tantas aves en el cielo como ataúdes para el cementerio. He sentido tanto el llanto en mi tierra que hasta la lluvia nos recuerda el dolor. He vivido tanto la inseguridad que es angustiante poder ser feliz y estar tranquilos. Porque la muerte en este país sucede por decisión de unos, capricho de otros. Ojalá la muerte no se le adelantara a nadie. Aunque reconocemos su afán, ojalá la muerte dejara de ser rentable. Ojalá tu muerte no quede en el olvido, mientras el resto seguimos viviendo. Muchas gracias.